Hola, buenas. En este segundo video del mini curso de matemática básica vamos a hablar un poco sobre lo que son los polinomios. Primero vamos a ver lo que es la definición de un polinomio. Luego vamos a ver algunas operaciones básicas como suma, resta, división y multiplicación. Y luego vamos a ver lo que sería el teorema del factor para, para luego lo que veremos de factorización en la siguiente clase. Entonces, primero que todo, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión que se define de la siguiente manera. Tenemos esta forma. Estos son, digamos, índices. Sería a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más así sigue bajando hasta que llega a sub 1 por x a la 1 más a sub 0 por x a la 0, que x a la 0 es 1, porque todo número elevado a la 0 da 1. Eso igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, eso quizás igual a 0 podríamos ignorarlo por ahora. Esto es un polinomio. Es básicamente, podríamos llamarlo, ponerle un nombre, podríamos poner igual p de x, llamarlo un polinomio p. Em, entonces tiene varias partes que podríamos explicar un poco. Primero, esto es a sub algo, a sub este número y este número de aquí, y todos estos son lo que se llaman coeficientes. En este caso, lo que nosotros vamos a tratar, los números, los coeficientes van a ser números reales. Entonces podríamos poner que eh, a sub 1, a sub 2, bueno, empezaríamos de a sub 0, ¿verdad? Entonces sería a sub 0, a sub 1, todos así, hasta a sub n, todos pertenecen al conjunto de los números reales, que en el video pasado vimos cuál era el conjunto de los números reales. Eh, También podría pertenecer al, al conjunto de los números enteros, etcétera. Bueno, pertenecen al conjunto de los números reales. El número n, n pertenece al conjunto de los números enteros. N es un entero. Y n sería lo que se conoce como el grado del polinomio. Bueno, sería el grado, ¿verdad? Del polinomio. ¿Qué más? Pues por el momento sería solo eso. Entonces, para dar un ejemplo un poco más explícito, para que se entienda un poco mejor la idea de un polinomio, este sería un polinomio. Digamos que tenemos 3x a la 2 más 2x más 1. Entonces, digamos que ese es el polinomio q de x y tiene esta forma. Entonces, los coeficientes serían 3, 2 y 1. Y el grado del polinomio, aquí como lo vemos, el grado del polinomio sería 2. Porque de alguna forma, una forma más fácil de entender lo que es el grado es es el exponente más grande al que está elevado a la x. Aquí el exponente más grande al que está elevado a la x es 2. Entonces el grado del polinomio sería 2. Tiene esos tres coeficientes que en este caso pertenecen al conjunto de los números enteros. También podrían pertenecer al conjunto de los números racionales, por ejemplo. Aquí podríamos tener un medio, etcétera. O incluso podríamos tener pi, ser un número irracional. Entonces, en general, esa es la idea de lo que es un polinomio. Y bueno, eso es lo que nos va a servir por el momento. Luego tenemos algunas cosas importantes sobre los polinomios. Primero que todo vamos a ver lo que sería la suma. Rápidamente, esto no es muy complicado. La suma básicamente es sumar las cosas que se pueden sumar. Vamos a ver qué es lo que me refiero con eso. Digamos que tenemos dos polinomios. Tenemos un polinomio, por ejemplo, ya pongámosles nombres, p de x igual a, no sé, x al cuadrado más 2x más 1. Y tenemos el polinomio q de x igual a x a la 3 más 5x más 3. Entonces queremos efectuar la suma de esos dos polinomios. Para sumarlos, claramente yo no puedo sumar x a la 2 con x a la 3, sino que para efectuar la suma tengo que sumar las cosas que son iguales. Aquí, digamos que yo tengo, voy a plantear la suma de una forma más aquí explícita, q de x. Esto sería igual. Tenemos que es x a la 2 más 2x más 1, voy a ponerle paréntesis, más x a la 3 más 5x más 3. Entonces, el x a la 2, no hay otro de x a la 2. El x a la 3, tampoco hay otro de x a la 3. Pero de x tenemos 2x aquí y 5x aquí.
Entonces con eso voy a ir poniendo los términos que no se pueden sumar. X a la 3, X a la 2. De X tenemos 2 y luego 5. Podemos tener 7X. Y luego aquí tenemos 1 y tenemos 3. Entonces tenemos, ahora esto suma 4. Entonces, básicamente eso sería. Lo que hacemos es sumar los términos que son iguales. En el caso de polinomios sería sumar los términos que tienen la X elevada al mismo exponente. Porque los otros no se pueden sumar. Igual, para efectuar una resta, si yo quisiera, voy a poner resta por aquí. Si yo quisiera efectuar la resta de P de X, perdón, P de X menos Q de X, yo lo que tengo que hacer es restar las cosas que puedo restar. Entonces, igualmente, tendría X a la 3, porque no hay nada que pueda restar X a la 3, X a la 2, pero ahora ahora aquí se convierte en un menos, tenía 2X y ahora tengo menos 5X, ¿verdad? Eso, 2 menos 5, me quedan menos 3, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo. Me quedan, voy a borrar esto de aquí. Me quedan menos 3X. Y tenía 1 y le resto 3, ahora me quedan menos 2. Entonces básicamente es lo mismo. Se restan las cosas que se pueden restar. Ahí no hay mucho misterio. Luego, para hacer una multiplicación de polinomios, entonces voy a poner producto, producto, producto de polinomios. Igual, podemos usar los mismos polinomios. Voy a usar el polinomio quizás un poquito más pequeño. Podríamos tener P de X igual a X al cuadrado más 1 y Q de X igual a em, X al cuadrado más 2X más 2. Entonces, vamos a efectuar el producto de P de X por Q de X. Entonces, vamos a plantearlo y eso sería X a la 2 más 1 por X al cuadrado más 2X más 2. Entonces, básicamente para multiplicar dos polinomios, lo que hago yo es que multiplico término por término. Entonces, el primer término lo multiplico por el primer término del otro polinomio. Entonces, eso me queda X al cuadrado por X al cuadrado. Recordemos de que cuando tenemos la misma base, se suman los exponentes. Entonces, tenemos que eso queda X a la 4. Luego tenemos igual, seguimos con X al cuadrado. X al cuadrado por 2X, eso me queda X al cuadrado por el X me queda X a la 3. Y con el 2 me quedaría 2X a la 3. ¿Verdad? Ya seguimos con el X al cuadrado todavía. X al cuadrado por 2 me queda 2X al cuadrado. Luego, ahora pasamos al 1. Ya hicimos todos los productos con X al cuadrado y ahora vamos con el 1. 1 por X al cuadrado queda X al cuadrado. Luego 1 por 2X queda 2X. Y 1 por 2 queda 2. Entonces, eso es lo que nos queda hasta el momento. Ahora, igual que antes, sería conveniente simplificar las cosas que se pueden simplificar, es decir, realizar las sumas. X al cuadrado, no hay ningún otro X al cuadrado, entonces lo ponemos. X a la 3, tampoco hay ningún otro X a la 3, lo ponemos. X a la 2, aquí tenemos 2X a la 2 y aquí tenemos un X a la 2, entonces ponemos 3X a la 2. Aquí tenemos 2X, no hay ningún otro 2X. Y tenemos el 2, que tampoco hay ningún otro número. Entonces nos queda esto. Entonces básicamente para multiplicar polinomios lo que haríamos es multiplicar término por término hasta llegar a tener una expresión grande, digamos, y luego sumamos las cosas que se pueden sumar para simplificar un poco. Hasta el momento no hay mucho misterio con todo esto. Lo importante de los polinomios, que puede ser un poco más complicado, es cómo dividir polinomios. Entonces vamos a ver ahora sí la división. Bueno, igual podríamos usar un ejemplo un poquito más grande. Tendríamos P de X igual a X a la 3 más 2X a la 2 más 3X más 1. Y Q de X, quizás un poquito más pequeño, podemos ponerle X a la 2 más 3. Entonces, aquí en este caso, algo que me gustaría resaltar antes de empezar con la división, que es algo que no mencioné antes, es que, por ejemplo, en este caso de X a la 2 más 3, el segundo coeficiente, el coeficiente que acompaña a la X elevado a la 1, en este caso no aparece porque es un 0. Entonces es importante considerar eso. Realmente esto sería, para expresarlo como la forma que teníamos al inicio, sería X al cuadrado más 0X
más 3. Pero ese 0 pues se omite porque pues 0 por algo da 0 siempre. Entonces digamos que queremos realizar la división de P de X y dividirlo entre Q de X. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero es que planteamos en forma de división. Entonces ponemos x a la 3 más 2x a la 2 más 3x más 1. Y ponemos la barra igual como cuando hacemos divisiones con números, x a la 2 más 3. Entonces, primero que todo, agarramos el número, la x que está elevada al coeficiente más grande, que en este caso sería x a la 3. Y entonces ese es el término. Bueno, primero que todo, lo importante es ordenarlo en orden decreciente, ¿verdad? Como lo teníamos al inicio. Aquí notemos que va x a la 3, luego x a la 2, luego x a la 1 y luego el numerito solo. Entonces eso es importante, ¿verdad? Ese es el primer paso, ordenarlo en forma decreciente. Igual este otro lo tenemos ordenado en forma decreciente. Aquí teníamos x a la 2, luego 0x y luego 3. Entonces, eso es importante. Primero lo ordenamos. Ese es el primer paso. Luego, el segundo paso es que agarramos el primer término de aquí y lo dividimos entre el primer término de aquí. Esos dos primeros términos, como ya lo habíamos ordenado, van a ser los términos con el exponente más grande, ¿verdad? Entonces hacemos x a la 3 dividido entre x a la 2, se cancelan los exponentes y me queda x a la 1. Entonces, hacemos de nuevo, ahora multiplicamos x por x a la 2, aquí arriba, x por x a la 2, eso da x a la 3, le cambiamos el signo. Entonces queda menos x a la 3. Luego x por 3 da 3x. Le cambiamos el signo, menos 3x. Y realizamos la suma. X a la 3 menos x a la 3 da 0. Eso se cancela. Luego 2x a la 2, no hay nada con lo que se pueda restar, queda ahí. 3x menos 3x da 0. Entonces se cancelan también. Y ponemos el más 1. Ahora nos queda esto. Hacemos exactamente lo mismo de antes. Hacemos 2x a la 2 dividido entre x a la 2, eso me queda 2. Lo ponemos aquí. Entonces procedemos igual que antes. 2 por x a la 2, 2x a la 2. Le cambiamos el signo, menos 2x a la 2. Luego 2 por 3, 6. Le cambiamos el signo, menos 6. Y hacemos la resta. 2x a la 2 menos 2x a la 2 da 0. 1 menos 6 da menos 5. Y terminamos. ¿Por qué terminamos? Porque el grado que queda aquí es 0. El grado digamos, ese polinomio que queda ahí es 0. Y el grado de aquí es 2. Cuando el grado del polinomio que se encuentre en esta parte de aquí sea menor que el grado por el que estamos dividiendo, que el grado del polinomio por el que estamos dividiendo, acabamos la división. Entonces, aquí ya terminamos la división. Entonces, básicamente yo lo que estoy diciendo con esto es, yo estoy dividiendo este polinomio de aquí entre este polinomio de aquí. El resultado me da esto y me sobran esto. Ese es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, vamos a comprobar, si podríamos comprobar cómo funciona esto de la división. Lo que hacemos siempre, por ejemplo, si yo tengo 8 dividido entre no sé, 5, eso me da 1 y me sobran 3. Entonces yo, para devolverme, hago 5 por 1, 5, más 3, 8. Entonces aquí podemos hacer el mismo procedimiento. Decimos, este por este, vamos a ver cuánto da. Entonces veamos, x a la 3, digo x a la 2 más 3, por x más 2, eso nos da, hacemos lo mismo de antes. X a la 2 por x da x a la 3, x a la 2 por 2 da 2x a la 2, 3 por x da 3x y 3 por 2 da 6. Y si a eso le restamos el 5, lo que nos va a quedar es x a la 3 más 2x a la 2 más 3x y más 6 menos 5 da 1, que es justamente el polinomio que teníamos al inicio. Entonces con eso comprobamos que la división está bien hecha. Entonces hasta ese momento ya vimos cómo hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división. Recordemos que la división primero es ordenarlo en forma decreciente, luego agarrar el primer término de aquí y dividirlo por el primer término de aquí. Y luego multiplicamos y cambiamos los signos.
Ese sería básicamente el procedimiento para hacer la división de polinomios. Lo último que sería importante ver sobre los polinomios sería lo que se conoce como el teorema del factor. El teorema del factor. El teorema del factor lo que nos dice en términos formales es de que si A es un cero del polinomio, es decir, lo que se conoce como un cero de un polinomio es un número tal que P de A, digamos que P es nuestro polinomio, P de A da cero. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el polinomio x a la 2 más x menos 6, digamos que eso se llama P de x, yo sé que 2 es un cero de este polinomio. ¿Por qué? Porque P de 2 es igual a 2 al cuadrado más 2 menos 6. Eso da 4 más 2 menos 6, que da 0. Entonces, básicamente 2 es un cero de este polinomio. Porque cuando yo meto 2 en la expresión que yo tengo, me da 0. Entonces, básicamente el teorema del factor lo que dice es que si A es un cero del polinomio, es decir, que P de A da 0, entonces x menos A es un factor, he ahí el nombre del teorema, es un factor de P de X. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con eso. En el caso anterior, teníamos que x a la 2 más x menos 6, digamos que eso se llama P de X, tenía como factor a P de 2, a 2. Entonces, nosotros, por el teorema del factor, sabemos de que x menos 2 es un factor de P de X. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Si yo tengo que x menos 2 es un factor de P de X, significa que al dividir P de X entre x menos 2, nos va a dar un polinomio, nos va a dar, digamos, nos va a dar un residuo 0. O sea, el residuo va a ser 0. Eso es lo que significa ser un factor. Entonces, vamos a ver si es cierto. Si yo hago la división de x a la 2 más x menos 6 y lo divido entre x menos 2, vamos a ver cuánto da eso de residuo. El residuo es lo que va a estar aquí. Entonces vamos a ver cuánto da el residuo. X a la 2 entre x da x. Igual multiplicamos x por x a la 2. Cambiamos el signo. Siempre hay que cambiar el signo. Luego, x por menos 2, eso da menos 2x. Le cambiamos el signo, queda más 2x. Y hacemos la suma. X a la 2 menos x a la 2 se cancelan. X más 2x da 3x y el menos 6. Luego tenemos 3x entre x da, eso nos da 3, ¿verdad? Y luego hacemos la multiplicación. 3 por x, 3x. Le cambiamos el signo, menos 3x. 3 por menos 2 da menos 6. Le cambiamos el signo, más 6. 3x menos 3x da 0. Menos 6 más 6 da 0. El residuo da 0. Entonces, igual que como dijimos antes, ¿qué hacemos para verificar? Este por este más esto, más el residuo, nos tiene que dar el polinomio de aquí. Entonces vamos a ver si es cierto. Si yo multiplico x menos 2 por x más 3, eso me da x al cuadrado más 3x menos 2x menos 6. Y si le sumo 0, queda igual. Haciendo esta resta de aquí, nos quedaría x a la 2, 3x menos 2x, queda más x, menos 6, que es justo el polinomio P de X. Entonces sí se cumple el teorema del factor. Esto es todo lo que veríamos hasta el día de hoy. Este teorema nos va a ser muy útil cuando veamos la parte de factorización. Luego quedará posteriormente al hacer algunos ejercicios de práctica, pero eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.